Hola, ¿qué tal están? Hoy voy a hablar sobre un tema de derivadas. Voy a ser muy resumida en este tema. No voy a hablar sobre derivadas ya inmediatas, sino voy a hablar de la fórmula general para que puedas resolver el ejercicio mucho más rápido. Haré una breve introducción de lo que es una función, una variable dependiente, independiente y la constante. Bueno, vamos a iniciar primeramente hablando sobre una función. La función que nosotros nos dan en el ejercicio está compuesta de una operación, o sea, puede ser una, en este caso voy a poner un polinomio, ¿sí? O como puede ser una racional o una función. En este caso, cuando tú vas a derivar, tienes que ver bien lo que es una variable dependiente e independiente. A eso me refiero con que una variable dependiente va a cambiar en función de algo. ¿Y de qué va a ser? En este caso de variables que son independientes, es decir, que se cambian solas. O sea, bueno, cuando tú le das un valor, tú le impones un valor a ese x, a esa variable independiente, y pues la variable dependiente va a cambiar. Esta va a tener por nombre, puede llamarse y o puede llamarse p. Como la pongan en el ejercicio no pasa nada porque cambien de nombre. El f de x también puede ser g de x, ¿sí? No pasa de nada. Este es su nombre y aquí tiene pues su apellido. Su apellido también puede variar, así que no pasaría nada. Bien, al lado de estas tenemos unos numeritos. Estos numeritos son las llamadas constantes. Pueden ser o bien números, como pueden ser letras siempre y cuando te lo indiquen en el ejercicio. La mayoría de los ejercicios indican cuando una letra se mantiene constante. Bien, ahora tenemos dos casos. Si yo tengo este numerito multiplicado por una variable, se opera de una manera, y si lo tengo solo, se va a derivar de otra manera. Si yo tengo mi constante, mi número, multiplicado por una variable, ¿sí? Cuando yo derive, eso constante se va a mantener. A quien le voy a efectuar la operación derivada es a este operador. Esta derivada va a cambiar tu variable independiente, ¿sí? Ahora, si yo tengo mi constante sola y la derivo, ¿sí? Esto va a dar como resultado 0. Y grábate bien, un número cualquiera que esté solito, si tú lo derivas va a dar como resultado 0. Bien. Ahora sí, vamos a hablar sobre la suma y la resta y la potencia. Vamos en sí a ver estas derivadas. Solo me voy a concentrar en ellas. Voy a iniciar de lo menor a seguir el resto en otros vídeos. Para ello, primero lo que voy a necesitar es saber las fórmulas. Esto, lo que estoy subrayando aquí, lo que yo estoy subrayando aquí, ¿sí? Esta es mi fórmula, esta es mi función, la que a mí me den, en la cual puede haber sumas, como pueden haber restas, ¿sí? Pero solo voy a ver sumas y restas de grupos de monomios. Cuando yo voy a realizar la operación derivada, yo voy a derivar cada uno de ellos como si fueran solos o independientes, ¿sí? Y después realizo una suma, puedo realizar lo que es simplificación de términos semejantes, ¿sí? Para reducción de términos. Bien, y esta es la fórmula en sí, que es la que voy a emplear ahora en estos ejercicios que explique. La otra fórmula es la potencia, ¿sí? La potencia la quiero explicar ahora porque varios de estos monomios son monomios que tienen exponentes y por tanto necesito derivarlos. Estos de aquí, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo mi función siendo u lo que sea, ¿sí? Y está elevado a un número, este puede ser un entero o puede ser un número racional, ¿sí? Una fracción, ¿sí? No pasa nada. Siendo un número entero o un racional, tú lo puedes
derivar de la siguiente manera. Este n bajaría, a u le restas un grado, o sea, n menos 1, por u'. ¿Sí? Esto es lo que se conoce la derivada interna. ¿De quién? La derivada de u, porque si u es una operación mucho más grande, dentro de ella tiene que volverse a aplicar la derivada hasta hacerlo más pequeña, porque las derivadas en sí lo que son es una aproximación infinitesimal, o sea, cada vez la vas haciendo más pequeña y que se reduzca para obtener el valor o sea, el valor exacto del que tú estás buscando, o sea, tú estás buscando en un punto. Entonces toda esa función se tiene que centrar en ese punto, ¿sí? Bien, quiero dar un ejemplo sobre, muchas veces nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la derivada de dx, ¿sí? De x. Si yo pienso derivar x, ¿sí? Y utilizo esta fórmula, lo puedo hacer. Voy a asumir la realidad, que esta tiene un exponente que vale 1. Por tanto, para aplicar la fórmula, mi n vale 1, ¿sí? Bajaría ese 1, por lo que dice aquí, n, por u elevado a la menos 1. U es mi x, y al grado 1 le quito 1, ¿sí? Por la derivada interna. Y esto vuelve a valer 1, ¿sí? Esto no va a tener fin, porque tú le volverías a aplicar y esto va a seguir y seguir. Por tanto, en conclusión, vamos a dejar que este valor se vuelva 1. Entonces, 1 menos 1 es 0. Un x elevado a la 0 vale 1, ¿sí? Y 1 por 1 es 1. Por este diferencial que vamos a asumir que vale 1, ¿sí? Por ahora. Hay veces, y bueno, en ejercicios mucho más complicados, se deja expresado en función de dx para decir que sea x alguna cosa más, pero en este caso dx vale 1, esa derivada de x, por tanto, la derivada de x la vamos a poner siempre como 1, ¿sí? Y obtenemos esto, necesito que se prendan para los ejercicios que vienen. Bien, como primer ejercicio vamos a tener un polinomio, ¿sí? En este primero vamos a ver, voy a volver a escribir la fórmula para que se vuelvan a acordar, ¿sí? Si yo tengo un polinomio que tiene u más v más w, yo voy a asumir, ¿sí?, que esto es u, con el signo, todo esto es v, y que desde aquí hasta acá todo esto es w, ¿sí? Y si yo lo derivo, ¿sí?, es la derivada de cada uno de estos términos. Voy a hacerlo rápidamente aquí. Por ahora lo voy a separar cada uno de estos términos y lo voy a derivar aparte, pero cuando tú estés resolviendo tu ejercicio lo puedes hacer inmediatamente ahí. Esto va a ser solo de manera didáctica, ¿sí? Si u vale 5x cubo, ¿sí?, la derivada va a ser, el 5 es una constante que se mantiene y la operación la voy a realizar aquí. ¿Cómo voy a derivar esto? Bien, aplico la fórmula de la potencia. Bajo n, que vale 3, x le resto un grado, que sería 2, por la derivada de x, que vale 1. Bien, ahora, si sigo operando, 5 por 3 es 15, x cuadrado, ¿sí? Este es u'. Para v, ahí tengo que tomar en cuenta el negativo, ¿sí?, el número. No pasa nada porque mi constante sea negativa. Sigo operando, mi menos 2 se mantiene fijo, ¿sí? Y bajaría 4, al 4 le resto 1, ¿sí? Y ya tendría mi derivada de v, que me quedaría como resultado menos 8x cubo. Para el último término, más 596 es un número, no está multiplicado por una x, o sea, no está multiplicado por una variable, por tanto su derivada va a valer 0. En conclusión, si yo tengo una y', si yo quiero derivar esta función de aquí, su derivada es la derivada de cada término y solo voy a añadir cada uno de estos aquí, ¿sí? Derivada de u, 15x cuadrado. Derivada de v, menos 8. Y derivada de 596 se queda ahí.
el resultado de mi derivada de mi función es este valor. Bien, vamos a continuar con otro ejercicio. Listo. Ahora tenemos que ver que tenemos una potencia y un polinomio, ¿sí? Aquí hay un polinomio, el cual está encerrado y elevado a una potencia. Es un n. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Bien. Aquí vamos a utilizar la fórmula de la potencia. Si tengo una i que vale u elevado a la n, la derivada va a ser bajo n, a u le resto un grado por la derivada interna. En mi caso, u es toda esta parte del paréntesis, ¿sí? Y yo lo que voy a necesitar ahora es tener, ¿tengo n? Sí. ¿Tengo esta parte de aquí? También tengo u, n-1, lo puedo saber. Lo que desconozco es su prima. Por tanto, voy a llevar mi u, porque de ahí la puedo sacar, 5x menos 3, y voy a hacer la derivada. Derivada de 5x, 5 se mantiene, derivada de x vale 1. Y derivada de menos 3, 0. Por tanto, la derivada de u vale 5. Por tanto, ya tengo todos los ingredientes para formar mi derivada. La derivada de la función que me piden es n es 2, u 5x menos 3, eso es fijo, n menos 1, 2 menos 1 es 1, por la derivada de u', que vale 5. Siendo así que i' es 2 por 5 vale 10, 5x menos 30. Menos 3, perdón. Luego multiplico este 10 por cada uno de los términos, para dejarlo un poco más simplificado, me quedaría 50x menos 30. Las dos formas de expresar el resultado son válidas. Ya depende de ti y de tu profesor cuál van a escoger, pero las dos son válidas. Bien. Otro ejercicio. Bien. Tenemos aquí un polinomio pero con una multiplicación. Si vemos aquí tenemos una operación de multiplicación. Para derivar esto, si aquí tenemos un polinomio y una multiplicación, deberíamos de derivar por la multiplicación, pero no lo he explicado. Por tanto, ¿qué se puede hacer? Si yo solo sé derivar sabiendo la fórmula de la suma y resta, pues voy a multiplicar este término por cada uno de ellos y así obtendré mi polinomio. De lo que me queda 2x elevado a la quinta, y cuidado con los signos, menos por más es menos, 2 por 3 es 6, x por x, x al cuadrado. Siguiente término, menos por menos es más, 2 por 3 es 6 y x por 1, ¿sí? X. Ya tengo mi polinomio, ahora lo que yo necesito es derivarlo y voy a recordar nuevamente la fórmula. Es un polinomio, tiene un término u, v y w. U, v y w. La derivada de cada uno es u', v' y w'. Por tanto, esto sí lo voy a hacer ya ahí mismo. La derivada de la función va a ser u', pues 2 es constante. Vamos a derivar x elevado a la quinta, bajo 5, x, 5 menos 1 es 4. Siguiente término, menos 6. V', bajo el 2, 2 menos 1 es 1, ¿sí? Se quedaría ahí. Más 6 por la derivada de x que vale 1. Y prima es 2 por 5 es 10, x a la cuarta. Menos 12x más 6. Y aquí está el resultado de mi operación de la derivada de mi función, ¿sí? Esto se queda a veces como y', a veces también lo dejan así. En libros cuando ven esto, sobre todo en física, está expresado así. Es el resultado de haber derivado, o a veces claro, es a veces dejarlo así. Por eso en libros yo puedo tener algo así, significa que se está derivando y en función de t, pero esa es una cosa breve que te digo así solo para enterarte, pero no tiene importancia por ahora. Bien. Se me olvidó decir, bueno, no pasa nada.
Bien, vamos a hacer este ejercicio y va a tocar hacer por dos vías. Yo creo que voy a intentar hacerlo por las dos vías. La vía más fácil va a ser la primera. Por el primer lado, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues un polinomio, ¿sí? Esto es u elevado a una n. Vuelvo a escribir la fórmula y vale u elevado a la n, la derivada va a ser n, un menos 1 por u'. Si saco aparte, mi u vale 2x menos 2, mi derivada va a ser 2, la derivada de x es 1, la derivada menos 2 es 0, la derivada de esto es menos 2, 1 todo, ¿sí? 1 mi función, derivo ahora sí mi función, n vale 3, u 2x menos 2, 3 menos 1, 2, por u', 2. Por tanto, y' vale 3 por 2 son 6, 2x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Ahora lo que quiero decir es, yo voy a abrir esto como si fuera como lo que es, un binomio. Y voy a aplicar la fórmula del binomio, la voy a poner por aquí. Si yo tengo a menos b al cuadrado, si se recuerdan, es el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo más o menos el doble producto del primero por el segundo. Por tanto, lo voy a aplicar. El cuadrado del primero, 2x elevado al cuadrado, 4x al cuadrado. Menos 2 elevado al cuadrado, 4. Como está menos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8x. ¿Sí? La x también interviene, ¿sí? Suelen olvidarse a veces de la letra, pero no, la x también tiene que estar. Si aquí hubiera una letra, pues 2 por x por y, por ejemplo, pues 8xy. Bien. Ya finalizando, voy a multiplicar el 6 por cada uno de estos. 6 por 4 es 24x cuadrado, más 24 menos 6 por 8, 48x. ¿Sí? Y de lo que me queda como resultado, lo voy a poner así, me quedaría en orden 24x cuadrado menos 48x más 24. Lo hago de esta manera porque en sí lo hago de esta manera para, este es un procedimiento para hacerlo, ¿sí? Es muy válido y no pasaría nada. La cuestión es que también se puede hacer de una manera un poquito más complicada, pero a veces también funciona para otro tipo de... si puedes aplicarla en otro tipo de ejercicio no habría problema. De eso no, o sea, uno tiene que aprender y ver cómo se puede aplicar. De las dos formas se tiene que llegar al mismo resultado. Y pues no pasaría nada. Si llegas al mismo resultado, es que todo estaría muy bien. Bien, pues nada, vamos a hacer la segunda forma. La otra forma de hacer este ejercicio es, esto es un binomio elevado a una potencia cúbica. ¿De dónde vino? Pues de, por ejemplo, multiplicar a cuadrado por a, se conserva la base y se suman exponentes, me queda a cubo. Por tanto, esto es lo mismo que esto, no pasa nada. Y yo lo que voy a hacer es separar esta base con un exponente al cuadrado y multiplicarla por la misma base para obtener lo mismo, ¿sí? Para llegar a esto, no he hecho nada. Si yo hago esto, a la primera parte le voy a efectuar, no he derivado, solo estoy efectuando el álgebra. A la primera parte le voy a elevar al cuadrado, voy a usar la fórmula del binomio. 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más 4, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 2x y por 2, 8x, por 2x menos 2. Pues cada uno de estos se va a multiplicar por cada uno de estos términos.
2x por 4x cuadrado, 8x cubo. 2x por 4 más 8x. 2x por menos 8 menos 16x cuadrado. Continúo. Menos 2 por 4x cuadrado menos 8x cuadrado. Menos 2 por 4 menos 8. Menos 2 por menos 8 más 16x. ¿Sí? Y ya tendría mi función. Ahora lo que voy a hacer es reducir términos, ¿sí? Y la voy a reducir y la voy a dejar como 8x cubo pasaría, ¿sí? Aquí menos 16 menos 8 menos 24. 8 más 16 más 24x menos 8. Bien, si ahora lo que hago y procedo a derivar, ¿sí? Esto es ya un polinomio y se puede derivar como un polinomio. Entonces se quedaría el 8 y vamos a derivar x cubo. Baja 3, x, 3 menos 1, 2. Bien, vamos de nuevo. Menos 24, baja la x, 2, x, 2 menos 1, 1. Y la derivada de 24x más 24, ¿sí? Y ya obtengo mi derivada. Lo único que voy a hacer es multiplicar. Me quedaría 24x cuadrado menos 48x más 24. En conclusión, de las dos formas se llega al mismo resultado. Es más, con un solo ejercicio uno puede repasar. No necesita tener un ejercicio y repasarlo bien para entenderlo, y cuando uno lo entiende lo puede hacer. Bien, espero que les haya servido, ¿sí? Muchísimas gracias por su colaboración, por ver este video, y espero que me comenten y también ayudarles con más ejercicios que tenga más adelante. Que se la pasen muy bien y hasta luego. Hola, ¿qué tal están? Hoy voy a hablar sobre un tema de derivadas. Voy a ser muy resumida en este tema. No voy a hablar sobre derivadas ya inmediatas, sino voy a hablar de la fórmula general para que puedas resolver el ejercicio mucho más rápido. Haré una breve introducción de lo que es una función, una variable dependiente, independiente y la constante. Bueno, vamos a iniciar primeramente hablando sobre una función. La función que nosotros nos dan en el ejercicio está compuesta de una operación, o sea, puede ser en este caso voy a poner un polinomio, ¿sí? O como puede ser una racional o una función. En este caso, cuando tú vas a derivar, tienes que ver bien lo que es una variable dependiente e independiente. A eso me refiero con que una variable dependiente va a cambiar en función de algo. ¿Y de qué va a ser? En este caso de variables que son independientes, es decir, que se cambian solas. O sea, bueno, cuando tú le das un valor, tú le impones un valor a ese x, a esa variable independiente, y pues la variable dependiente va a cambiar. Esta va a tener por nombre, puede llamarse y o puede llamarse p. Como la pongan en el ejercicio no pasa nada porque cambien de nombre. El f de x también puede ser g de x, ¿sí? No pasa de nada. Este es su nombre y aquí tiene pues su apellido. Su apellido también puede variar, así que no pasaría nada. Bien, al lado de estas tenemos unos numeritos. Estos numeritos son las llamadas constantes. Pueden ser o bien números, como pueden ser letras, siempre y cuando te lo indiquen en el ejercicio. La mayoría de los ejercicios indican cuando una letra se mantiene constante. Bien, ahora tenemos dos casos. Si yo tengo este numerito multiplicado por una variable, se opera de una manera, y si lo tengo solo, se va a derivar de otra manera. Si yo tengo mi constante, mi número, multiplicado por una variable, ¿sí? Cuando yo derive, eso
constante se va a mantener. A quien le voy a efectuar la operación derivada es a este operador. Esta derivada va a cambiar tu variable independiente, ¿sí? Ahora, si yo tengo mi constante sola y la derivo, ¿sí? Esto va a dar como resultado 0. Y grábate bien, un número cualquiera que esté solito, si tú lo derivas, va a dar como resultado 0. Bien. Ahora sí, vamos a hablar sobre la suma y la resta y la potencia. Vamos en sí a ver estas derivadas. Solo me voy a concentrar en ellas. Voy a iniciar de lo menor a seguir el resto en otros vídeos. Para ello, primero lo que voy a necesitar es saber las fórmulas. Esto, lo que estoy subrayando aquí, lo que yo estoy subrayando aquí, ¿sí? Esta es mi fórmula, esta es mi función, la que a mí me den, en la cual puede haber sumas, como pueden haber restas, ¿sí? Pero solo voy a ver sumas y restas de grupos de monomios. Cuando yo voy a realizar la operación derivada, yo voy a derivar cada uno de ellos como si fueran solos o independientes, ¿sí? Y después realizo una suma, puedo realizar lo que es simplificación de términos semejantes, ¿sí? Para reducción de términos. Bien, y esta es la fórmula en sí, que es la que voy a emplear ahora en estos ejercicios que explique. La otra fórmula es la potencia, ¿sí? La potencia la quiero explicar ahora porque varios de estos monomios son monomios que tienen exponentes y por tanto necesito derivarlos. Estos de aquí, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo mi función siendo u lo que sea, ¿sí? Y está elevado a un número, este puede ser un entero o puede ser un número racional, ¿sí? Una fracción, ¿sí? No pasa nada. Siendo un número entero o un racional, tú lo puedes derivar de la siguiente manera. Este n bajaría, a u le restas un grado, o sea, n menos 1 por u', ¿sí? Esto es lo que se conoce la derivada interna. ¿De quién? La derivada de u, porque si u es una operación mucho más grande, dentro de ella tiene que volverse a aplicar la derivada hasta hacerlo más pequeña, porque las derivadas en sí lo que son es una aproximación infinitesimal, o sea, cada vez la vas haciendo más pequeña y que se reduzca para obtener el valor o sea, el valor exacto del que tú estás buscando, o sea, tú estás buscando en un punto. Entonces toda esa función se tiene que centrar en ese punto, ¿sí? Bien, quiero dar un ejemplo sobre muchas veces nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la derivada de dx, ¿sí? De x. Si yo pienso derivar x, ¿sí? Y utilizo esta fórmula, lo puedo hacer. Voy a asumir la realidad, que esta tiene un exponente que vale 1. Por tanto, para aplicar la fórmula, mi n vale 1, ¿sí? Bajaría ese 1, por lo que dice aquí, n, por u elevado a la menos 1. U es mi x, y al grado 1 le quito 1, ¿sí? Por la derivada interna. Y esto vuelve a valer 1, ¿sí? Esto no va a tener fin, porque tú le volverías a aplicar y esto va a seguir y seguir. Por tanto, en conclusión, vamos a dejar que este valor se vuelva 1. Entonces, 1 menos 1 es 0. Un x elevado a la 0 vale 1, ¿sí? Y 1 por 1 es 1. Por este diferencial que vamos a asumir que vale 1, ¿sí? Por ahora. Hay veces, y bueno, en ejercicios mucho más complicados, se deja expresado en función de dx para decir que sea x alguna cosa más, pero en este caso dx vale 1, esa derivada de x, por tanto la derivada de x la vamos a poner siempre como 1, ¿sí? Y obtenemos esto. Necesito que se prendan para los ejercicios que vienen. Bien,
como primer ejercicio vamos a tener un polinomio, ¿sí? En este primero vamos a ver, voy a volver a escribir la fórmula para que se vuelvan a acordar, ¿sí? Si yo tengo un polinomio que tiene u más v más w, yo voy a asumir, ¿sí?, que esto es u con el signo, todo esto es v, y que desde aquí hasta acá todo esto es w, ¿sí? Y si yo lo derivo, ¿sí?, es la derivada de cada uno de estos términos. Voy a hacerlo rápidamente aquí. Por ahora lo voy a separar cada uno de estos términos y lo voy a derivar aparte, pero cuando tú estés resolviendo tu ejercicio lo puedes hacer inmediatamente ahí. Esto va a ser solo de manera didáctica, ¿sí? Si u vale 5x cubo, ¿sí?, la derivada va a ser, el 5 es una constante que se mantiene y la operación la voy a realizar aquí. ¿Cómo voy a derivar esto? Bien, aplico la fórmula de la potencia. Bajo n, que vale 3, x le resto un grado, que sería 2, por la derivada de x, que vale 1. Bien, ahora, si sigo operando, 5 por 3 es 15, x cuadrado, ¿sí? Este es u'. Para v, ahí tengo que tomar en cuenta el negativo, ¿sí?, el número. No pasa nada porque mi constante sea negativa. Sigo operando, mi menos 2 se mantiene fijo, ¿sí?, y bajaría 4, al 4 le resto 1, ¿sí?, y ya tendría mi derivada de v, que me quedaría como resultado menos 8x cubo. Para el último término, más 596 es un número, no está multiplicado por una x, o sea, no está multiplicado por una variable, por tanto su derivada va a valer 0. En conclusión, si yo tengo una y', si yo quiero derivar esta función de aquí, su derivada es la derivada de cada término y solo voy a añadir cada uno de estos aquí, ¿sí? Derivada de u, 15x cuadrado. Derivada de v, menos 8. Y derivada de 596 se queda ahí. El resultado de mi derivada de mi función es este valor. Bien, vamos a continuar con otro ejercicio. Listo. Ahora tenemos que ver que tenemos una potencia y un polinomio, ¿sí? Aquí hay un polinomio, el cual está encerrado y elevado a una potencia, es un n. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Bien, aquí vamos a utilizar la fórmula de la potencia. Si tengo una y que vale u elevado a la n, la derivada va a ser bajo n, a u le resto un grado por la derivada interna. En mi caso, u es toda esta parte del paréntesis, ¿sí? Y yo lo que voy a necesitar ahora es tener, ¿tengo n? Sí. ¿Tengo esta parte de aquí? También tengo u, n-1, lo puedo saber. Lo que desconozco es su prima. Por tanto, voy a llevar mi u, porque de ahí la puedo sacar, 5x menos 3, y voy a hacer la derivada. Derivada de 5x, 5 se mantiene, derivada de x vale 1. Y derivada de menos 3, 0. Por tanto, la derivada de u vale 5. Por tanto, ya tengo todos los ingredientes para formar mi derivada. La derivada de la función que me piden es n es 2, u 5x menos 3, eso es fijo, n menos 1, 2 menos 1 es 1, por la derivada de u', que vale 5. Siendo así que y' es 2 por 5 vale 10, 5x menos 3, perdón. Luego multiplico este 10 por cada uno de los términos, para dejarlo un poco más simplificado, me quedaría 50x menos 30. Las dos formas de expresar el resultado son válidas. Ya depende de ti y de tu profesor cuál van a escoger, pero las dos son válidas. Bien. Otro ejercicio. Bien. Tenemos aquí un polinomio pero con una multiplicación. Si vemos aquí tenemos una operación de multiplicación.
Para derivar esto, si aquí tenemos un polinomio y una multiplicación, deberíamos de derivar por la multiplicación, pero no lo he explicado. Por tanto, ¿qué se puede hacer? Si yo quiero si yo solo sé derivar sabiendo la fórmula de la suma y resta, pues voy a multiplicar este término por cada uno de ellos y así obtendré mi polinomio. De lo que me queda 2x elevado a la quinta, y cuidado con los signos, menos por más es menos, 2 por 3 es 6, x por x, x al cuadrado. Siguiente término, menos por menos es más, 2 por 3 es 6 y x por 1, ¿sí? X. Ya tengo mi polinomio, ahora lo que yo necesito es derivarlo y voy a recordar nuevamente la fórmula. Es un polinomio, tiene un término u, v y w. U, v y w. La derivada de cada uno es u', v' y w'. Por tanto, esto sí lo voy a hacer ya ahí mismo. La derivada de la función va a ser u', pues 2 es constante. Vamos a derivar x elevado a la quinta, bajo 5, x, 5 menos 1 es 4. Siguiente término, menos 6. V', bajo el 2, 2 menos 1 es 1, ¿sí? Se quedaría ahí. Más 6 por la derivada de x, que vale 1. Y prima es 2 por 5 es 10, x a la cuarta, menos 12x más 6. Y aquí está el resultado de mi operación de la derivada de mi función, ¿sí? Esto se queda a veces como y', a veces también lo dejan así. En libros, cuando ven esto, sobre todo en física, está expresado así. Es el resultado de haber derivado, o a veces claro, es a veces dejarlo así. Por eso en libros yo puedo tener algo así. Significa que se está derivando y en función de t. Pero esa es una cosa breve que te digo así, solo para enterarte, pero no tiene importancia por ahora. Bien. Se me olvidó decir, bueno, no pasa nada. Bien, vamos a hacer este ejercicio y va a tocar hacer por 2 vías. Yo creo que voy a intentar hacerlo por las 2 vías. La vía más fácil va a ser la primera. Por el primer lado, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues un polinomio, ¿sí? Esto es u elevado a una n. Vuelvo a escribir la fórmula y vale u elevado a la n, la derivada va a ser n, un menos 1 por u'. Si saco aparte, mi u vale 2x menos 2, mi derivada va a ser 2, la derivada de x es 1, la derivada menos 2 es 0, la derivada de esto es menos 2, 1 todo, ¿sí? 1 mi función, derivo ahora sí mi función, n vale 3, u 2x menos 2, 3 menos 1, 2, por u', 2. Por tanto, y' vale 3 por 2 son 6, 2x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Ahora lo que quiero decir es, yo voy a abrir esto como si fuera como lo que es un binomio, y voy a aplicar la fórmula del binomio, la voy a poner por aquí. Si yo tengo a menos b al cuadrado, si se recuerdan, es el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo más o menos el doble producto del primero por el segundo. Por tanto, lo voy a aplicar. El cuadrado del primero, 2x elevado al cuadrado, 4x al cuadrado. Menos 2 elevado al cuadrado, 4. Como está menos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8x. ¿Sí? La x también interviene, ¿sí? Suelen olvidarse a veces de la letra, pero no, la x también tiene que estar. Si aquí hubiera una letra, pues 2 por x por y, por ejemplo, pues 8xy. Bien. Ya finalizando, voy a multiplicar el 6 por cada uno de estos. 6 por 4 es 24x cuadrado, más 24 menos 6 por 8, 48x. ¿Sí?
Y de lo que me queda como resultado, lo voy a poner así, me quedaría en orden 24x cuadrado menos 48x más 24. Lo hago de esta manera porque en sí lo hago de esta manera para, este es un procedimiento para hacerlo, ¿sí? Es muy válido y no pasaría nada. La cuestión es que también se puede hacer de una manera muy, bueno, un poquito más complicada, pero a veces también funciona para otro tipo de, si puedes aplicarla en otro tipo de ejercicio no habría problema. De eso no, o sea, uno tiene que aprender y bueno, ver cómo se puede aplicar. De las dos formas se tiene que llegar al mismo resultado y pues no pasaría nada. Si llegas al mismo resultado, es que todo estaría muy bien. Bien, pues nada, vamos a hacer la segunda forma. La otra forma de hacer este ejercicio es, esto es un binomio elevado a una potencia cúbica. ¿De dónde vino? Pues de, por ejemplo, multiplicar a cuadrado por a, se conserva la base y se suman exponentes, me queda a cubo. Por tanto, esto es lo mismo que esto, no pasa nada. Y yo lo que voy a hacer es separar esta base con un exponente al cuadrado y multiplicarla por la misma base para obtener lo mismo, ¿sí? Para llegar a esto, no he hecho nada. Si yo hago esto, a la primera parte le voy a efectuar, no he derivado, solo estoy efectuando el álgebra. A la primera parte le voy a elevar al cuadrado, voy a usar la fórmula del binomio. 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más 4, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 2x y por 2, 8x, por 2x menos 2. Pues cada uno de estos se va a multiplicar por cada uno de estos términos. 2x por 4x cuadrado, 8x cubo. 2x por 4, más 8x. 2x por menos 8, menos 16x cuadrado. Continúo. Menos 2 por 4x cuadrado, menos 8x cuadrado. Menos 2 por 4, menos 8. Menos 2 por menos 8, más 16x, ¿sí? Y ya tendría mi función. Ahora lo que voy a hacer es reducir términos, ¿sí? Y la voy a reducir y la voy a dejar como 8x cubo pasaría, ¿sí? Aquí menos 16 menos 8, menos 24. 8 más 16 más 24x menos 8. Bien, si ahora lo que hago y procedo a derivar, ¿sí? Esto es ya un polinomio y se puede derivar como un polinomio. Entonces se quedaría el 8 y vamos a derivar x cubo. Baja 3, x, 3 menos 1, 2. Bien, vamos de nuevo, menos 24. Baja la x, 2, x, 2 menos 1, 1. Y la derivada de 24x más 24, ¿sí? Y ya obtengo mi derivada. Lo único que voy a hacer es multiplicar, me quedaría 24x cuadrado menos 48x más 24. En conclusión, de las dos formas se llega al mismo resultado. Es más, con un ejercicio con un solo ejercicio uno puede repasar. No necesita tener un ejercicio y repasarlo bien para entenderlo, y cuando uno lo entiende lo puede hacer. Bien, espero que les haya servido, ¿sí? Muchísimas gracias por su colaboración, por ver este video, y espero que me comenten y también ayudarles con más ejercicios que tenga más adelante. Que se la pasen muy bien
y hasta luego.